Bueno, arranquemos. Muy buenas noches, queridos hermanos. En esta ocasión presento al hermano Mariano, que hoy nos tiene un tema muy especial que se titula La esperanza que hay en nosotros. Que el Señor bendiga este tema, que sea para su gloria. Amén. Amén. Vamos Sí. a hacer una oración, hermanos, pedir la dirección de nuestro Dios para que pueda hablarnos a través de este importante mensaje. Amoroso Señor y bondadoso Padre, te damos las gracias porque en tu gran amor y bondad has cuidado de cada uno de nosotros. Queremos rogarte que nos tomes en tus manos, que perdones nuestros pecados y que bendigas de una forma muy especial a tu siervo, nuestro hermano Mariano, para que tu Espíritu Santo lo use y tú puedas hablarnos a través de él, especialmente a través de tu santa palabra. Bendice a Amén. cada una de las personas que escucharán este mensaje y permite que pueda contribuir a nuestro crecimiento espiritual. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, voy a compartir pantalla. No sé si me va a permitir. Ahí está. Vale, perfecto. Para ahí. Estamos escuchando el retorno. Yo lo escucho bien. Vale. ¿Ahí se escucha bien? Sí, yo lo Ahora escucho sí, bien. Sí, Ujú. sí. ahora sí. Vale. Voy a pedir la colaboración de ustedes para ir leyendo las citas bíblicas que tenemos, hermanos. Así que ahora pido que alguno se anime a leer el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Así empezamos. Ok, dame la oportunidad a mí. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino No se escucha santificad a bien, Dios. Carlos. ¿No se escucha bien? Ahora se escucha un poco mejor, sí. Sino Yo santificad a escucho. Dios. ¿Cómo me escuchas tú, Anubia? Valquiria. Valquiria, Bien, ¿cómo me escuchas bien? Ok. Sino bien, bien. santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, Amén. hermanos, la razón de la esperanza que hay en vosotros va a ser demandada de nosotros. La pregunta es, ¿qué esperanza hay en nosotros? En mí, en ti, en ustedes, en una iglesia que se reúne los sábados. ¿Qué esperanza hay? La segunda venida de Cristo. Eso lo decimos siempre, por eso nos llamamos así, pero ¿qué esperas de esta empresa en la que te has metido, en el Evangelio, por decirlo así? Le ponemos el nombre empresa porque es un emprendimiento en nuestra vida que emprende el Señor. Esperanza de vida eterna, esperanza de resurrección, esperanza de tierra nueva, de un momento de encontrarse con los seres queridos que estaban descansando, una tierra Bien, que nos alimente, que no tengamos enfermedades. Todo eso. ¿Cuál es la esperanza que nos van a demandar? obviamente espero que el Señor me encuentre preparado cuando regrese pronto y poder estar con Él por la eternidad. Pero hay otra esperanza que tengo antes de que Él venga y es que su carácter sea formado en mí. Considero que eso es algo muy importante y tengo la esperanza de que el Espíritu Santo complete en mí la obra de santificación que ha comenzado. Amén. Ahí, a lo que ha dicho Eliezer, yo ahora hago la pregunta que dice, ¿sabemos cuál es esa esperanza de la que habla Pedro, de la cual nos van a pedir razones? Y vamos a meternos ahora en el tema de lleno de cuál es la esperanza, porque hay muchas esperanzas que nosotros podemos tener, muchas cosas que esperamos al meternos en el Evangelio. Acá en Efesios, esto lo voy a leer yo, dice Efesios capítulo 1,
los versículos 17 y 18, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea que acá Pablo nos está diciendo que Dios nos da sabiduría y nos da revelación, pero no para cualquier cosa de nuestra vida, sino más bien para el conocimiento de Él, de su carácter, de su persona. ¿Y cómo lo hace? En el versículo 18 nos dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la cual nosotros fuimos llamados. Para saber las razones de nuestra esperanza, se necesita una comunión íntima con Dios para poder recibir ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación que Él nos lo da. Y así saber cuál es la esperanza a la que fui llamado a esperar, para saber qué es lo que estoy esperando realmente, porque dijimos varias cosas que esperamos, pero cuál es la que realmente me llama el Señor a esperar. Ahora, a otro colaborador para Primera de Juan. Este pasaje de Primera de Juan, nosotros lo conocemos muy bien porque Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 4, que no está aquí, sabemos qué pasaje es, que el Bien, pecado es infracción de la ley. Bueno, estos primeros tres versículos nos dan una especie de contexto de dónde está metido ese pasaje. Y luego a lo largo de todo el capítulo, Juan desarrolla bien de qué trata esa infracción de la ley. ¿Algún bien, voy a leer. colaborador Sí, voy a quien quiera leerlo. leerlo? Primera de Juan capítulo 3, verso 1 al 3. Mirad cuál Así. amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amén. Entonces, acá Juan nos dice en el versículo 1 que mirad el privilegio que tenemos como creaciones, como criaturas de Dios, de ser llamados hijos de Dios, aunque el mundo no nos conoce. Y para el mundo no tiene ningún valor ser llamados hijos de Dios. O sea, si tienes un parentesco con un futbolista, con un famoso, con un cantante, o si eres algún sobrino o hermano, o hijo de algún político, para el mundo eso sí tiene una preeminencia, porque conocen a ellos, están cautivados por esos famosos. Por lo tanto, el que es familiar de ellos dicen, uy, mira, es hijo de tal, es primo de tal. Pero el ser llamado hijo de Dios para el mundo no significa nada. ¿Por qué? Juan nos lo dice, porque no lo conocen a Él. Para el mundo Dios no es preeminente en su vida, no es lo primero ni lo último. Sigue diciendo en el versículo 2 Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza es ser semejantes a Él. Ya Eliezer había dicho algo. Tener el carácter de Él es la esperanza a la cual fuimos llamados. Sí, Amén. la segunda venida también lo es. Todo eso, la tierra nueva, la vida sin pecado, la vida en felicidad, el ver a nuestros seres queridos, todo eso también lo es. Pero esta es la esperanza principal, porque esta es la puerta de acceso para todo eso. Sin esta esperanza, las demás no tienen validez, porque no se mantienen. El tener el carácter semejante al de Cristo lo es todo. La esperanza es ser semejante a Él. Y esta esperanza no es algo quieto en el futuro, no es un evento, como dijimos, es una constante purificación hasta llegar a su semejanza. Esto es la esperanza, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Es,
es lo más de lo más, porque Dios se propone en esto algo a lo que fue desafiado en el gran conflicto. Acá puse una cita, que es la cita de Primera de Juan, que dice, la puse, no sé si se va a llegar a ver, pero bueno, yo la leo directo de la Biblia. Dice, por medio de la fe en Jesucristo, la verdad es aceptada en el corazón y el ser humano es purificado y limpiado. Dispone de un principio permanente en el alma que lo capacita para vencer la tentación. Qué bueno, hermanos, la tentación. ¿Qué problema tenemos con eso? Todo aquel que permanece en él no peca, dice Juan. Y qué poco podemos entender a Juan a veces cuando dice esto. Estamos tratando de ver qué quiere decir, si realmente dice pecar, no pecar, si quiere decir práctica de pecado. No, Juan es contundente. Todo aquel que permanece en él con esta esperanza se purifica a sí mismo y dice que no peca. Dios tiene poder para guardar el alma que está en Cristo, que sufre la tentación. Mire, yo no puse la cita, pero hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que nosotros cuando vencemos en las tentaciones, hacemos a Dios omnipotente. Y esta cita está diciendo lo mismo. Dios tiene poder para guardar el alma que está en Cristo y que está sufriendo la tentación. Una simple profesión de piedad no tiene valor. Es cristiano el que permanece en Cristo. A menos que la mente de Dios se convierta en la mente del hombre, será inútil todo esfuerzo para purificarse a sí mismo, pues es imposible elevar al hombre a menos que sea mediante un conocimiento de Dios. Puede haber una cubierta de barniz exterior y los hombres pueden ser como eran los fariseos, a quienes Cristo describió como sepulcros blanqueados, llenos de corrupción y de huesos de cadáveres. Pero todas las deformidades del alma están presentes delante de aquel que juzga con justicia, y a menos que la verdad sea implantada en el corazón, no puede dominar la vida. Por eso tenemos tantos problemas con las caídas que tenemos y con las tentaciones. Es que todavía el Señor no dominó nuestra vida. Este me quedó un poquito más grande. Es de Gálatas 5:5. Dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de justicia. Esto para confirmar lo que dijo Juan. La esperanza que nosotros estamos esperando es la de ser justos. Y aparece una palabra, una palabrita que es muy, muy usada dentro del cristianismo, que es la palabra fe. La palabra fe. ¿Qué es la fe? Nos preguntamos. Vale recalcar que la fe no es la esperanza. La fe no es la esperanza, aunque muchas veces se mezclan estas dos palabras. Hebreos es una de las mejores definiciones que hay, es la mejor, me parece, es la más amplia. Así cortita como está, es la más amplia. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora fíjense, por la fe, en el versículo 3 entendemos. Por la fe, en el versículo 4, ofrecemos a Dios. Y por la fe, en el versículo 5, somos traspuestos como fue Enoc. O sea que nos vamos con Cristo. Miren estos tres pasos que da Hebreos. Por la fe, por esa certeza, por esa convicción, entendemos. Ofrecemos a Dios y somos traspuestos para no ver muerte. O sea, somos uno de los 144.000. Muy bonito esos pasos que se ven allí. Importante. Yo lo vi y dije, mira el orden que siguió Pablo al decir esto. La fe es seguridad, es certeza en aquello que se espera. Por eso decimos que no es lo mismo. Al probarse la fe se fortalece y eso fortalece la esperanza, ¿vale? La esperanza purifica, como leímos. Después Mira, de cada prueba superada, se reafirma nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Esta esperanza no es una espera muerta, como decía Juan, no es un evento, sino que es dinámica.
y se acrecienta a medida que es probada la fe. Nos vamos purificando. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Hay un ejemplo muy bueno que es el de un alumno que espera recibirse o que se embarca en una carrera para recibirse en la universidad y se apunta con la esperanza de llegar a tener ese título. O sea, todo el mundo cuando empieza una empresa, un emprendimiento, tiene las mejores intenciones y obvio que quiere llegar al objetivo. Esa es la esperanza que tiene, pero cada examen superado fortalece más esa esperanza. Cada examen puede agigantar su esperanza o también disminuirla. Lo mismo pasa en el plano espiritual, hermanos. La prueba produce esperanza cuando es superada solo. Cuando nosotros superamos una prueba, la prueba ataca nuestra fe, esa seguridad y esa convicción que tenemos. Si nosotros superamos esa prueba, la fe se fortalece y la seguridad en esa esperanza también se fortalece. Va unida. La fe es la seguridad y la convicción de la esperanza. Quería mostrar, comentar algo acerca de esto. Fíjate que dice que por la fe entendemos, o sea, y el entendimiento es, viene, tú sabes que Proverbios habla de conocimiento, inteligencia y sabiduría. Pero el entendimiento es precisamente, tiene que ver con la inteligencia, la capacidad que nosotros tenemos de procesar una información correctamente. Entonces, esta fe de la que está hablando el apóstol Pablo aquí, nos da la capacidad de entender, o sea, nos da inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual, por el versículo 4, promueve acciones, nos lleva a, o sea, y a dar, ¿no? Porque aquí de lo que dice de Abel es que Abel dio una ofrenda voluntaria, ¿me entiendes? Que era conforme a lo que Dios pedía, no hacía el caso de Caín. Y bueno, y en consecuencia, el versículo 5, en consecuencia, bueno, te vienes, ya no tienes nada que hacer en este mundo, te vienes para casa. Quería comentar eso. Y el versículo 6 nos termina de decir, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá, Es el entonces no saque vehículo que usa cuenta, Dios. si no saque cuenta de nada de eso, si no tiene fe. Claro, excelente, Exactamente. excelente. A ver si puedo pasar. Ahí está. Ahora algún voluntario que lea Romanos, porque Pablo de esto sabe bastante. El Señor lo inspiró a hablar mucho, del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 5. ¿Quién se anima a leerlo? Yo lo leo, María. Por la fe. Vale. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense que, gracias Nati, hechos justos por fe, empieza un sendero de paz, pero nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir ese juego de palabras de Pablo? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter, no es otra cosa más que su carácter, y no es ni nada más ni nada menos, es lo máximo. Nos gloriamos en ese carácter, nos deleitamos en ese carácter, y nos gloriamos quiere decir que Dios nos transforma a su imagen. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, hermanos. Esto es lo que venimos hablando, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Acá muchas veces cuando nosotros hablamos de pruebas, de tribulaciones, creemos que es una lucha contra otra persona.
contra algún perseguidor que nos está acosando. Sobre todo en época, nosotros somos de una iglesia que esperamos una persecución, pero acá está hablando de una persecución, no de una persecución física, está hablando de nuestro carácter. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Vuelve a aparecer la esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Qué quiere decir que la esperanza no avergüenza? Fíjense, esto que se propone Dios en nosotros, que es que alguno abandone esas pasiones, las que más amamos, Dios se propone hacer un cambio, implantar una naturaleza en nosotros contraria a la que tenemos. Y esto parece algo demasiado alto para todas las criaturas y mucho más para los que lo acusaron a Dios. Parece algo muy alto para que se cumpla en nosotros que nacimos pecadores, no acusados de, no pecando, sino con una naturaleza caída, mejor dicho. Ahora, la esperanza no avergüenza cuando el amor de Dios toma posesión del pecador. Porque ahí realmente nosotros estamos esperando algo y vamos camino a eso. Imagínense, dimos el ejemplo de un alumno que tiene como esperanza recibirse y no es capaz de estudiar. No, acá estamos hablando de personas que se pusieron en manos de Dios para cambiar el carácter y tienen como esperanza abandonar todo aquello malo, no solo abandonarlo, sino que llegar a no desearlo más, a odiarlo, a ir contra su naturaleza. Y eso es lo que no hace que se avergüence la esperanza. No es una esperanza ilusoria, imposible. Dios no está proponiendo nada imposible. Dios sabe que esto se puede lograr. Vamos a Gálatas ahora. Y también, María, si hay si me algo... permite, quería agregar algo breve con respecto a eso. Haciendo una Sí, comparación con una esperanza que se avergüenza. Por ejemplo, ha habido casos de un hombre que está en la iglesia con la esperanza de que llegue la novia, porque se van a casar. Tristemente ha pasado a veces que no llega. Muy triste para este hombre, tenía la esperanza y quedó avergonzado. En nuestro caso es diferente porque, como lo dice el texto, la esperanza de que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, la esperanza de que nuestro carácter llegue a ser semejante al de Cristo, no quedaremos avergonzados siempre y cuando permanezcamos en comunión con Dios y el amor de Dios sea derramado en nosotros a través de su Espíritu, porque el amor de Dios es el poder con el que Él transforma nuestro carácter. A las últimas dos líneas del primer párrafo de Transformados por Gracia, Hechos de los Apóstoles, dice en el primer párrafo de ese capítulo que el amor de Dios obró en Juan una completa transformación de carácter. Por eso es que nuestra esperanza de ser transformado a la semejanza de Jesús no nos dejará avergonzados si permanecemos en comunión con Dios, porque su amor en nosotros nos va a transformar completamente. exactamente, como dice Eliezer, el versículo 5 que dice, la esperanza no avergüenza y te dice el por qué no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, la esperanza avergüenza cuando el amor no fue derramado, cuando no estamos en posesión de Dios. Ahí sí, nosotros estamos queriendo lograr cosas, ir a ciertos lados, llegar a ciertos eh, niveles de espiritualidad, por decirlo de alguna manera, sin haber permitido que Dios, que el amor de Dios entre en nuestros corazones. Y Pablo sigue diciendo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea que Dios sabe lo que somos, no sabe lo que hay acá en nuestro corazón. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay otra versión que dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a pasar al otro pasaje. Vamos a ir a esta cita de el deseado. Esta cita
es muy interesante porque en el capítulo consumado empieza diciendo, pero aunque el pecador, pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás, Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. Fíjense que el detalle que Dios revela su amor, Dios lo da a conocer, es lo que dijimos al principio, el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación. Sigue diciendo la cita, no había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle, pero el hombre fue engañado, su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Se dieron cuenta que vuelve a aparecer la palabra esperanza y la palabra amor también. Contemplando su carácter podía ser atraído de vuelta a Dios. Somos lo que contemplamos, como dijimos. Hay otra cita que no puse, que dice el comentario de Gálatas, dice, la obra del amor emana de la obra de la fe. La religión de la Biblia significa trabajo constante. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos ser celosos de buenas obras y ser cuidadosos de hacer buenas obras. Y el testigo verdadero dice, conozco tus obras. Si bien es cierto que nuestras diligentes actividades en sí mismas no aseguran la salvación, también es cierto que la fe que nos une a Cristo impulsará al alma a la actividad. La fe genuina siempre obra por el amor. Cuando miráis al Calvario, no es para tranquilizar vuestra alma en el incumplimiento del deber, no es para disponernos a dormir, sino para crear fe en Jesús. Fe que obrará purificando el alma del cieno del egoísmo. Cuando nos aferramos a Cristo por la fe, nuestra obra solo ha comenzado. Solo ha comenzado. O sea que el amor de Dios despierta nuestro amor. Y eso es lo que empieza a generar fe, el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Esa fe, esa seguridad, esa convicción es lo que mantiene la esperanza, porque es la seguridad de la esperanza. Ahora vamos a entender por qué la palabra fe, esperanza y amor están tan unidas. Y por qué Pablo las usó en 1 Corintios. Y esto es para concluir. Pablo sabía de lo que estaba hablando, que estas palabras están entrelazadas. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Así que con esta pequeña meditación, hermanos, eh, los animo y también me animo también yo a meterme en esta gran lucha que es ser semejantes a Cristo, pero de tener la esperanza de que Cristo va a cumplir su propósito en mí, como dice Salmos. El Señor cumplirá su propósito en mí, que es hacerme igual a Él en carácter. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, estamos un grupo de tus hijos reunidos aquí. Hemos escuchado tu palabra. Te pedimos que te quedes en cada uno de estos hogares, en las familias, con hijos, con padres, que, que tú entres en nuestros corazones, Señor, que permitamos que inundes nuestros hogares de tu espíritu, para que podamos tener una realidad contigo, Señor, podamos tener una vida espiritual de verdad, podamos gustar y ver lo bueno que eres, Señor, que siendo aún pecadores, tú has venido a morir por nosotros
Y no solo lo has dejado ahí, sino que nos quieres cambiar para vivir para siempre contigo, Señor. En los méritos de Jesús, que dio la vida por Am- nosotros, le decimos amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. 33 minutos. Bueno, ¿Se termina ya o hay Muy tiempo para buen algunos más? tema, muy buen tema. Sí, gracias. importante. Tenemos, De verdad que sí. tenemos 6 minutos. Qué bueno fuera que pudiéramos intervenir 3 o 4 personas a 2 minutos cada uno. Vamos a darle oportunidad a Natalia, a ver qué nos dice. Nada, muchas gracias Mariano por el tema. Y sí, lo que decías, lo de la gloria de Dios y el carácter que tiene que representar en nosotros, ese es el fin, ¿no? Y la esperanza que tenemos y la lucha diaria, por eso nos encomendamos en sus manos. Me quedé con una pregunta que quería hacerte, a ver cómo me lo explican o qué dicen. Cuando hablamos de los hijos de Dios, creo que era en Primera de Juan, ¿puede ser? Sí, Una de las ahora primeras. somos, ahora somos hijos de Dios y no sabemos lo que... ¿Esa? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, creo que esa fue la primera que leíste de los hijos de Dios. Sí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, Ujú. pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Quiénes Yo creo serían? que habla de nuestro carácter, o sea, Sí, porque dice, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de que todavía no hemos desarrollado el carácter a pleno, pero cuando Él aparezca seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Pero es que necesitas leer ¿Eh? el primero, necesitas leer el verso 1, Mariano. El anterior. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿No viste que dijo en la otra cita? Dice que este es el comienzo, el camino a la fe, este es el comienzo. Cuando Cristo empieza a morar, recién la leí, es el Eh, comienzo de esta relación. yo creo que el Ujú. Yo creo asunto que aquí, perdón, yo creo que el asunto aquí, el punto focal aquí es el Espíritu Santo. Jesús dijo que el mundo no iba a conocer tampoco de la influencia del Espíritu Santo porque no lo conocían a Él. Entonces, somos hijos de Dios porque decidimos por Cristo y nos fue dado el Espíritu Santo. Amén. Esos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que decidieron por Él, los que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Pues yo ya le ve para otro lado, porque cuando venga Él, seremos como Él, ¿no? Más o menos lo que dice ahí. Y entonces yo ya pensé, como Dios es espíritu, seremos espíritu también. Así bueno, va. pero agregar Ya por Bueno, algo ese que lado. en cierto sentido está bien, no estás pensando mal. Vamos a vencer tanto la carne que vamos a ser personas enteramente espirituales, pues por supuesto. claro, Ah, claro. bueno. Carlos mencionaba que tienen que ver con el Espíritu Santo. Y es así porque en esos versículos se puede ver, sobre todo en el versículo 3 que está hablando de la transformación de carácter. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esa obra no la podemos hacer nosotros. Es la obra del Espíritu Santo. Cuando dice que nos purificamos a nosotros mismos, sabemos que la misma Biblia dice que nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos, sino que colaboramos con Dios, permaneciendo en comunión con Él, obedeciéndole, sirviéndole para que el Espíritu nos transforme. Pero el texto dice, con esto concluyo, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No quiere decir el texto que es cuando Él venga que nos va a transformar. No, la transformación es antes del cierre de la gracia, la transformación del carácter. Cuando Él venga, nos daremos cuenta que su obra ha sido completa y eficaz en nosotros y hemos sido transformados a su semejanza. Sí, eso es correcto, eso es lo que él quiso decir. Él quiso decir que la consecuencia de, claro, pero me vino a la mente rapidito, me vino a la mente, uy, la purificación de la iglesia. Ay, oye, oye. Hay un texto de la sierva del Señor que dice que la obra médico misionera, que la reforma pro salud es el medio que Dios utiliza para purificar a su iglesia. Ay, agárrate ahí. Ahí está. Bueno, Ese es el desafío.
exacto, el trabajo que nos queda, que nos toca y que hay que seguir. Sí. Comenzarlo, seguir. Aprovecho para decirles que llevo ya como 3 días que no estoy cenando de noche y me está cayendo de maravilla. Es que este turno de la mañana es matador y me toca levantarme, me toca estar en la parada a las 5:15 de la mañana. Entonces, para estar a las 5:15 no puedo matar mi devocional. Entonces me levanto a las 3. Si yo devociono 2 horas, me levanto a las 3. Pero me está haciendo bien el no cenar, me levanto mejorcito. Qué bueno, eso es lo mejor. Ujú. Sí. ¿Qué te iba a decir? Para concluir el capítulo 3 de Juan, creo que es así. Juan habla muy amorosamente, porque dice amados, hijitos, pero el 3 de Juan es un capítulo bravo, porque te dice, el que ha nacido de nuevo no peca. O sea, y Juan lo repite muchas veces y lo dice de diferentes maneras. O sea que no te da lugar, no te da un gris, te da un blanco y un negro. Y Claro. Juan te lo dice, hermanos, amados, hijitos, pero te lo está diciendo. Mm. Es tremendo el capítulo ese, creo que es uno de los más bravos de todo, porque te está diciendo, vale, sí, no, no me está diciendo que no peque, no, sí, te está diciendo que no pecas. El No apóstol, hay el medio. apóstol Pablo, el apóstol Pablo para salvar su pellejo dijo, no, pero yo todos los días muero, por si acaso. Él dijo, por si acaso, yo todos los días muero. Va, Mira, que sí, y va. Juan, ¿qué dice? Ey, queda menos de un Juan, minuto. Juan, Alguien que tenga la despedida. Oye, ese es lo que vas a decir. Buenas noches a todos. Di lo que vas a decir en 10 segundos. lo que estoy diciendo muy breve, que Juan después es mucho más directo, se quita los guantes y nos dice, el que practica el pecado es del diablo, y también nos dijo, el que no ama a su hermano es homicida y no ha pasado de muerte a vida. Ahí está, pues. Sí, ahí la tiene. Ahí la tiene. Bueno, mi familia, mis Ujú. amados, Que Dios gracias los por, bendiga a todos. amén, gracias por haber venido, por Gracias, Igualmente. haber Mariano. estado Gracias a todos. aquí.